Muy bien, seguimos en la segunda parte del programa y tenemos a nuestros invitados. Por un lado está Axel Schale, dije bien, Perfecto. licenciado en Ciencias Políticas y subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y por el otro lado está Ariel Aredes, que ya estuvo con nosotros en otra oportunidad y que lo hemos entrevistado, que tiene que ver con los derechos humanos. Ariel es hijo de un militante desaparecido en la provincia de Jujuy. Bueno, ahí estamos. Y lo que nos promueve ahora, o lo que nos motiva para hacer esta entrevista, que le vamos a preguntar a Axel, primero le vamos a presentar y le vamos a agradecer. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Gracias, Ariel, por hacer esta... Ricardo, perdón. Por favor. Ricardo, por hacer posible esta entrevista. Axel, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Bien? tal, Claudio? ¿Todo bien? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es muy lindo poder venir a hablar de la realidad de la facultad de distintos lugares, y un medio como este está muy bueno poder tener este encuentro. Así Sí. que muchas gracias. ¿Imaginabas cuando ganó Javier Milei que esto podía ser posible? Mira, te soy sincero, tuvimos el año pasado varias discusiones en la facultad y a nivel de la gestión, y la decana decía, la verdad que en el balotaje quiero que gane Massa porque quiero seguir luchando por presupuesto y no por ir a buscar a los pibes a las comisarías, a los pibes estudiantes. Y ya tuvimos, en la vuelta anterior en abril, tuvimos un estudiante de la facultad que se lo llevaron preso y que ya estuvimos reclamando por su libertad, y hoy estamos en una situación que... No sé si es la que imaginábamos, pero sí sabíamos que era un gobierno que iba a venir a atacar directamente la educación pública, la educación superior y en particular en nuestra facultad las ciencias sociales, que es algo que tienen entre ceja y ceja, Claro. las humanidades. Claro, las humanidades, ¿no? Sí, es un tema... Axel, antes de entrar en el tema puntual, que es el que de la actualidad, ¿no? Esto de las tomas de las facultades, pero más allá, el veto... Te quiero preguntar, ¿cuántos años hace que estás en la Facultad de Sociales como subsecretario? Ok, yo inicié mi gestión, o sea, como parte de la gestión estoy desde el año 2020. Sí. Yo, previo a eso, fui estudiante y además también militante en la facultad estudiantil, en la cual empecé a cursar desde el año 2010, por lo cual llevo 14 años en la facultad, 4 desde el lugar de la gestión, previamente en la Secretaría de Hacienda, ahora en la Secretaría Académica, particularmente ahora como subsecretario de Asuntos Estudiantiles, que es el cargo preciso. Más allá de este desastre actual y de lo que viene a hacer el gobierno de Javier Milei, ¿cómo se vienen dando con los gobiernos anteriores el deterioro en la universidad pública? Porque es importante llegar por la forma a una... Esto es lo peor que nos puede pasar, pero no venimos de una panacea, no venimos Totalmente. Como te decía, el año pasado en el escenario del balotaje, lo que decíamos era, si pierde Milei o si gana el peronismo, llamémoslo, vamos a tener que luchar por presupuesto, porque no es algo que emana sí o sí porque son gobiernos que no son específicamente neoliberales. La verdad es que la lucha por el presupuesto es histórica. En la facultad, es una facultad que tiene un historial y un perfil de lucha desde siempre, y que tuvo una lucha particular por lo que fue el edificio único, que ahora está emplazado en el barrio de Constitución en Santiago del Estero, pero que por muchos años, hasta el año 2015, las 5 carreras nunca cursaron juntas. Y lo que vos preguntás con respecto al financiamiento es un problema que vivimos todos los días. Las áreas de trabajo que buscamos para fomentar la educación superior, para fomentar los distintos programas de actualización, los posgrados, los trabajos de extensión, de internacionales, todo lo que trabajamos en la facultad, la verdad es que siempre sufrió un golpe del presupuesto, y en particular nuestra facultad, al igual que otras como la de filosofía, tampoco tiene una buena relación, si se quiere, con el rectorado, por lo cual con el rectorado de la UBA, que quizás tiene un perfil más cercano al radicalismo, si se quiere, siempre fue una facultad muy golpeada y más desfinanciada y olvidada también, pero de las últimas a las que siempre se tenía en cuenta, por lo cual no es nuevo el ataque tan fuerte de esta manera sí es novedoso, pero nosotros lamentablemente desde las ciencias sociales estamos acostumbrados al desfinanciamiento y al estar en lucha permanente por nuestro presupuesto. ¿Y a qué se debe que, a pesar de todos esos golpes de financiamiento, muchas veces intencionados, porque deben tener intenciones, ¿no? Sí, claro.
¿A qué se debe que la UBA está reconocida mundialmente como una de las mejores universidades? Yo creo que hay una historia también detrás de la Universidad de Buenos Aires que tiene, bueno, tenemos 5 premios Nobel en medicina, en ciencias. En nuestra facultad particularmente da clases nuestro premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Sí. Y tenemos, quizás es la casa de estudios, por lo menos de acá de la capital federal, con más años y con más desarrollo en lo que respecta a distintas ciencias. Hay facultades como la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Exactas, que forma profesionales, forma científicos de primer nivel mundial que vienen a ser buscados por distintos espacios a nivel mundial y que trabajan en todo el mundo en tecnología de punta o con estudios de avanzada. Sin ir más lejos, la semana pasada un equipo de matemática de la Facultad de Ciencias Exactas estuvo rankeada en una competición, de matemática y estuvo en el top 5 mundial. Claro. Eso da cuenta que también nosotros tenemos docentes que hacen escuela y que son generalmente los docentes que después abren las otras carreras de otras facultades en el interior o en distintos lugares del conurbano, que son los propios docentes jefes de cátedra de nuestras facultades, de las facultades de la UBA, que son un poco los popes de las distintas disciplinas. En lo que respecta a nuestra carrera, a nuestras carreras, sociología, ciencia política, comunicación, los titulares de cátedra, los creadores de las carreras son los tipos que se formaron y que crearon las carreras en un principio, sobre todo en el advenimiento de la democracia a partir del 83, en el caso de las ciencias sociales. Claro. Por ejemplo, Juan Carlos Portantiero, uno de los primeros decanos de nuestra facultad, es uno de los padres de la sociología argentina. Y así podemos seguir en las distintas carreras. Tenemos gente que viene de mamar la disciplina desde los principios de la creación de cada una, y creo que la UBA da muestra de esa excelencia académica por este valor que tiene la docencia y también por el valor del pueblo argentino, que es apostar a la educación pública y que sea la universidad hoy más masiva del país. En la UBA hoy tenemos alrededor de 300.000 estudiantes regulares, son casi el triple de personas que la provincia de Tierra del Fuego. Claro. Es un gran monstruo realmente. Sí. Pero bueno, creo que viene por ahí. Y bueno, yo voy a hacer, Gallo, usted siempre puede intervenir cuando quiera, usted sabe que puede hacer lo que quiera. Sí. Pero quiero hacerte una pregunta que tiene la intención ya de ir un poco más hacia la actualidad, ¿no? Bien. Como hacia lo que estamos viviendo en este momento. Se acaban, eso, digamos, a ver cómo puedo formular bien la pregunta, ¿se acaban ese tipo de docentes que vos estás hablando, esos jefes de cátedra, se terminan en algún momento? Porque, digo, la intención del ataque a las universidades públicas tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que la universidad pase a ser desacreditada, descreída, de que no tenga sentido ir a la universidad porque no vas a aprender nada. Digo, un poco, porque es increíble que a pesar de todos los palos que viene sufriendo la universidad pública, siga teniendo ese tipo de jefe de cátedra, siga teniendo esa esencia de gente que enseña muy bien, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay permanentemente una búsqueda de tratar de achicar eso desde varios sectores, particularmente actualmente del gobierno actual. Sí. Y sí, esos padres se van poniendo viejos, se van jubilando, algunos hijos, espero que se entienda, académicos continúan ayudantes de cátedra, como ayudantes, o algunos toman las propias cátedras como titulares de cátedra, o algunos mismos por la realidad particular de la universidad y los salarios docentes, que particularmente ahora siempre fueron golpeados y ahora más todavía, buscan trabajo en universidades privadas, buscan trabajo en privados, y eso realmente es algo que socava nuestra formación, y esos grandes cuadros formadores, intelectuales, se van de a poco perdiendo. La realidad es que hoy, yo empecé a estudiar en el año 2010 y los jefes de cátedra de las carreras de ciencia política que había en ese momento, hoy muchos o se jubilaron o pasaron a trabajar en privados o fallecieron, y eso se nota, realmente se nota. Sí, claro que se nota. Y tiene que ver mucho, creo yo, con el desfinanciamiento y con la baja del salario. Sí. Eso juega, sin duda. Bueno. Una preguntita. Sí, por favor.
¿Qué reflexión te merece la irrupción de los libertarios en la Universidad de Quilmes y el gas pimienta que arrojaron sobre los compañeros? Bien, yo creo que cualquier medida que sea de amedrentamiento, cualquier medida que sea provocativa, tiene que ser repudiada. No concibo la violencia como forma de política, mucho menos en lo que respecta a la política universitaria, pero sí que el amedrentamiento y el venir a prepotear y de una manera prepotente no es bien recibida. Es difícil defender un ataque violento, porque lo que se hizo sobre ellos fue un ataque violento. La verdad es que la primera acción violenta partió de ellos a la hora de venir a repudiar, a querer romper una asamblea y con gas pimienta encima, una práctica hasta represiva, digamos, propia de la policía. Por lo cual me parece que, no sé si sabían dónde se metían honestamente, porque no sé si esos militantes libertarios conocen la esencia de lo que es la universidad pública, conociendo y transitando los ámbitos de la educación pública. Fue lógica, no fue lógica. Es lo que te va a pasar si vos vas a cualquier asamblea de una universidad pública a levantar una pancarta libertaria. Y si vos simplemente hicieras una intervención en la asamblea, a lo sumo te abucharían y te silbarán. Pero si vos vas prepotente a atacar y después tirar gas pimienta, probablemente te pase lo que pasó ayer en la Universidad de Quilmes, en cualquier universidad nacional. Milei acaba de decir estos días, no sé si ayer o hoy, que la universidad es solamente para los ricos. Es aberrante, es realmente aberrante. Que nosotros tengamos la Universidad Nacional y la educación superior como ejemplo mundial de ascendencia social, como un lugar en donde las clases populares pueden dar su primer paso en busca de una mejor vida, en donde muchísimas nuevas generaciones son las primeras generaciones universitarias. Es aberrante que un presidente como Milei diga que es algo solo para los ricos. Realmente es algo que creo que tiene que ver con la forma en la que él hace política y habla para su público, pero lo invito a que recorra, sobre todo hoy por hoy, lo que son las universidades del conurbano, las universidades del interior, la UBA también, pero que vaya, que conozca y se va a encontrar con decenas de estudiantes que son primera generación universitaria y que sus padres, laburantes, obreros, lo que sea, hicieron el esfuerzo de su vida, como muchos, todos creo que conocemos gente que tiene esa situación, por lo cual nada, creo que no merece mucho más análisis que ese que responde a una cuestión política. ¿Cuál es el presupuesto de la universidad en general? El presupuesto universitario, hoy a nivel presupuestario, a nivel nacional, es menos del 0,05% del presupuesto nacional. La verdad es que uno ve y son partidas millonarias, pero te repito, hoy en la Argentina tenemos casi 1,5 millones de estudiantes de la educación superior. Son números gigantes, enormes. Cuando yo te muestro los números grandes y son miles de millones de pesos. La verdad es que hoy un contrato de un trabajador no docente de la Universidad de Buenos Aires son salarios de hambre, ronda los 250 mil pesos por trabajo de lunes a viernes. El presupuesto puede ser grande, pero en los hechos lo que llega a los trabajadores no es nada. No se refleja, y mucho menos con la situación actual. ¿Vos estarías de acuerdo en aumentar el presupuesto universitario en base al no pago de la deuda externa? Yo totalmente. Yo particularmente, sin dudas, no solo el presupuesto universitario, sino el presupuesto en educación en general. Uno de los grandes problemas que tenemos, más allá del de financiamiento de la universidad, es la formación con la que llegan los pibes a la universidad. Eso es tremendo. No solo mejoraría, y sin duda que no pagaría la deuda externa, particularmente yo, sino que invertiría en educación desde el nivel inicial. Hoy los pibes y las pibas, en particular en la UBA, llegan al CBC con una base muy pobre en general, y eso es un problema y tiene que ver con el desfinanciamiento de educación, y tiene que ver con que estamos más preocupados, creo, en pagarle a cuestiones como el Fondo Monetario Internacional que en invertir para la educación y el futuro de nuestro pueblo. ¿Hay debate dentro del colectivo universitario acerca del modelo de la educación en Argentina? Porque, a ver, hay distintos modelos educativos. Este gobierno tiene uno, Unión por la Patria en su momento tuvo otro, con diferencias y con cercanías.
pero es como que existe una ausencia de un modelo alternativo. ¿Esto está en discusión en el colectivo o no? ¿O es algo que pasa? En el colectivo está en discusión siempre en la materia de quienes estamos más metidos, está en discusión la verdad lo que viene sucediendo en los últimos años y el advenimiento de muchos fenómenos particulares como el uso de las redes, las nuevas juventudes, la pandemia, generó un cierto alejamiento de los jóvenes de la política y de los sectores sobre todo más ideologizados o comprometidos dentro de las universidades, pero siempre se discute el proyecto de universidad y el proyecto de educación superior que se quiere tener. Es verdad que no es hoy lo que está en discusión. Cuando uno está defendiendo su salario y resistiendo para que no lo cierren, las discusiones sobre el modelo de universidad quedan un poco en un segundo plano y en algo que uno tiende a... Yo recuerdo, le decía a Claudio, estoy en la facultad desde el año 2010. En ese momento se discutía mucho más el modelo universidad que se iba. Por lo menos se discutía. Después para dónde se iba era, bueno, vos lo dijiste. Te reformulo la pregunta, Sí, por como favor. para acercarnos un Dale. poquito más a ciertas Sí. definiciones. Bien. ¿Pueden convivir pueden y deben convivir la universidad pública con la universidad privada? Yo creo que sí, en Argentina. A ver, la universidad pública creo que es un servicio para el pueblo, que vuelve al pueblo y que todos los días, todos los argentinos pagamos con nuestros impuestos. Particularmente apuesto y creo en la universidad pública. No me parece mal que en algunas particularidades haya universidades privadas, que haya formación privada, sobre todo en algunas disciplinas en particular que quizás a lo estatal le cuesta llegar. Creo que en el modelo ideal, si nosotros tuviéramos una educación superior realmente avanzada como uno quiere y en el modelo ideal, no tendría sentido la educación privada, porque estaríamos supliendo toda esa necesidad a través de lo público. Hoy no es la realidad. Yo te pregunto esto Sí. porque vos bien has dicho que los premios Nobel de la República Argentina han salido de la UBA. Así es. No han salido de la UADE César ni de la Milstein, Universidad de Belgrano, ¿no? Cursey. Entonces uno se pregunta a la luz de esto, siendo que la UBA es la mejor universidad que tenemos, ¿para qué tenemos las otras, no? Totalmente, totalmente. Me parece que hoy responde a esto, a la realidad particular. Si fuera, como vos decías, la pregunta sobre el modelo, si el modelo fuera lo más perfecto posible o el más de avanzada que tengamos, probablemente la educación privada no tendría tanto sentido. Hoy nadie elegiría ir a estudiar a pagar por cursar algo que encima es de peor calidad académica. La realidad es que en muchos casos, a raíz de todo lo que venimos charlando, del desfinanciamiento, del descreimiento y demás, hay un socavamiento de la calidad académica y hay Claro. gente que elige por distintas cuestiones. Ya sea, hay veces que también se elige la educación privada por facilidad. Eso también sucede. Horarios, etcétera. Horarios, sí, ¿no? Y también facilidad a la hora de cursar y de rendir las materias. Nosotros también Claro. tenemos eso de que hay excelencia académica y eso te exige sentar lo que hay que Estudiar. sentar y estudiar. Exactamente. Hay una salida fácil, pero yo creo que si nuestras carreras fueran de excelencia, fueran lo que realmente queremos con el modelo ideal, habría mucho menos lugar a que alguien elija, un joven elija el sector privado para estudiar. Por encima de pagar va a tener una educación peor, una peor calidad académica. Existe esto de que, Gallo, usted siga preguntando lo que quiera, existe esto de que si yo pago la cuota de una universidad privada, es más fácil rendir la materia porque pago la cuota, digo, soy un pagador, estoy comprando la materia. No sé si es más fácil, no conozco el caso, no vengo del mundo de las universidades privadas. Sí es verdad que el contenido académico suele ser más laxo, que por lo menos Claro. en lo que respecta a las universidades públicas de excelencia como la UBA, las universidades nacionales, sí, la carga horaria es más chica, la dinámica se parece más quizás en algunas universidades en particular a un colegio privado Claro. con recreo y demás que a una lógica pública. Y sí, las cargas de lectura son más pequeñas. Yo te invito a que veas, por ejemplo, los planes de estudio de las carreras de las ciencias sociales de las privadas. Y sí, son planes de estudios más cortos, que te buscan llevarte afuera, hacer un cuatrimestre al exterior para después venderlo en las redes sociales y que otros jóvenes lo compren. Es más hay algo de modelo de negocios Claro. que el fin de la educación, que debería ser un servicio para el pueblo. ¿Está sobredimensionado
el plantel educativo en la facultad, como dice Milei, que hay 8 empleados por alumno? Antes decía, no, hay 8 alumnos por empleado, ¿viste? No sabían ni sumar, Además ni de que dividir. recurren a la injuria y a la calumnia, no tienen cara, realmente, esa es la palabra. No, de hecho salió, no tengo los números precisos, pero en Twitter se difundió la semana pasada la relación entre docentes y estudiantes y también en personal administrativo con las hacía una comparación con algunas de las universidades más famosas o mejor rankeadas del mundo, y la verdad es que los números de la universidad pública, no hablo de la UBA, de la universidad pública de Argentina, son muy similares. No hay una superpoblación de contratos, ni es una caja negra del Estado, ni mucho. O sea, no hay empleados que brotan de las paredes, ¿viste? De hecho, nos vendrían, no salen de los baños. nos vendría mucho, nos vendría muy bien tener muchos más, porque realmente las manos generalmente faltan para los recursos que tenemos. No, lamentablemente no hay ñoquis. Los invito a que vengan y lo vean. ¿Qué opinás del sponsoreo de ciertas carreras? Por ejemplo, cuando vos entrás a la facultad de odontología, te encontrás con carteles por todos lados y pantallas que dicen: venga a la conferencia del doctor Tachito que viene a Estados Unidos, pague 50.000 pesos y especialícese, no sé, en la muela del juicio. Creo que hay disciplinas y disciplinas, carreras como la que mencionás vos de odontología, las de ciencias económicas, las que tienen una disciplina más cercana a muchos sectores privados y a sectores donde el capital concentrado juega sus fichas, son tentados. Digo, en los casos de las medicinas, de la ciencia de la salud, los estudiantes ya avanzados son tentados desde el primer momento por los laboratorios, por distintos espacios que vienen a sacar un poco esa... ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? El pueblo argentino paga con sus impuestos la formación de los jóvenes y los jóvenes después van a trabajar al privado. Creo que eso es un gran problema y que hay que discutir y que forma parte de la discusión que me mencionabas vos, Claudio, del modelo de universidad que Imagínate tenemos. un poquito más que ¿Cómo el no? operador nos dice que sale bajo. Mil disculpas. Eso. No. Hablando de laboratorios y de medicina privada, esto también es para vos, Claudio. No sé si te enteraste que el señor Alejandro Roemers, el dueño de laboratorios Roemers y el presidente de la Fundación Argentina para la Poesía, está acusado de trata de personas. He escuchado algo. ¿Qué reflexión te merece? A ver, sin palabras, realmente creo que tenemos y que hay un subsuelo ahí de nuestra democracia, de nuestra realidad, que tiene que ver con grandes espacios de gente de mucho poder, que tiene muchísima influencia y que esconde este tipo de cosas, y estoy seguro que no es ni el primero ni el último Alejandro Roemers, a quien hay que denunciar y hay que poner sobre el tapete por lo aberrante que es el caso ese que se publicó. Yo quiero preguntar cómo... Vamos a entrar directamente a lo del veto, ¿no? Bien, sí. Y en qué afecta realmente, para que la gente se entere... Bien. ¿Qué va a pasar después del veto de Milei si se sigue sosteniendo? ¿Y cómo tomar esto de que... Yo leía un análisis ayer que habla de la mayoría de las personas que votaron a favor del veto pasaron por la universidad pública. Así es. ¿No? O sea, son egresados de la universidad, están formados en la universidad pública. Sí, tenemos varios casos, decenas de casos. Digo, ahora le quitan la posibilidad a otras personas que puedan formarse en la universidad pública. Es increíble. No sé cómo tomarlo, si es como decir, bueno, no, nosotros logramos esto, pero no queremos que otros lo hagan. Digo, bueno, ¿cómo ves? Me parece que responde a sus intereses políticos, pero voy a ir en orden por las preguntas que me hiciste. El veto en particular, la ley de financiamiento educativo fue una ley que impulsaron los sectores de la oposición del Congreso porque el ataque que viene sufriendo el salario, particularmente docente y no docente en las universidades nacionales, viene siendo feroz desde que asumió La Libertad Avanza, el gobierno de Javier Milei en diciembre. Sí. A partir de eso, el salario se redujo, dependiendo la universidad y la particularidad de cada una, entre un 30 y un 40%, tanto el docente como el no docente. A partir de eso es que se prepara y se lleva adelante la ley de financiamiento universitario, la cual desde el gobierno, obviamente el argumento es que viene a pisar su
su superávit y su balanza comercial, y que eso va a generar gastos a inflación. Sí, inflación y gastos, porque ellos necesitan tener el presupuesto estable. No gastar más de lo que les entra, dice, ¿no? Como... yo creo que responde a los intereses del gobierno nacional, que es el de financiar la educación pública, el de vernos como un costo, el de atacar a la organización de que hoy existe en defensa de estos salarios, y que es algo que además obviamente se expresa en la educación pública, pero creo que en varios sectores de la sociedad viene dándose un ataque, y particularmente en los sectores estatales por parte del gobierno nacional. Tuvimos despidos, seguimos teniendo despidos, flexibilización y demás en muchos sectores estatales, y particularmente con lo que preguntabas, Claudio, de los diputados que se formaron en la educación pública, creo que son los, me voy a permitir la palabra, son los más sinvergüenzas, porque no les cabe otra palabra realmente. Se formaron en algo que, repito, se pagó con el sudor, sangre y lágrimas del pueblo argentino, y hoy le niegan a muchos estudiantes y a muchos trabajadores la posibilidad de desarrollarse como deben en el ámbito de la educación superior. Es terrible. En el caso de nuestra facultad tenemos una docente que es Sabrina Ahmechet, que hay que nombrarle, yo creo que hay que nombrarlo. Cartón lleno. Que ayer se difundió también, que es que ella, además de ser diputada, cobra el salario exclusivo de docente en la facultad, que hoy son alrededor de 1.2 millones de pesos, sumado al salario de diputadas, porque no se incompatibilizan. Claro. Y las veces, además de eso, hay que decir, porque nos acusan de ñoquis a nosotros, que no suele venir a dar clases la profesora, hay que decirlo. Bueno, no sabemos qué es peor, que vaya o que no vaya. Totalmente. Bueno, tenés razón. Para que diga las cosas que dice. Los alumnos pueden estar garantizados mejor que no vaya. Sí, pero bueno, ellos hablan de ñoquis. ¿Cómo se llega a ese sueldo de 1.200.000 pesos? Eso es carrera docente, y también no te voy a negar, no todo es currículum y carrera docente, también hay vínculos políticos personales que juegan, como en todo en la vida, y contactos, obviamente. Hoy las dedicaciones exclusivas docentes son pocas. Ella la tiene porque tiene una carrera académica y demás, y porque en la carrera de ciencia política se le dio un lugar y se le dio un espacio y una cátedra en particular. La realidad es que no abundan las dedicaciones exclusivas. La mayoría de nuestros docentes tienen educaciones simples y son docentes golondrina, porque van a dar clases a un lado, al conurbano, Universidad del Conurbano, para poder sostener. ¿Cuántas horas es la dedicación exclusiva? La dedicación exclusiva son 40 horas. En el caso de justamente estoy hablando ayer, en el caso de Sabrina Ahmechet, por su labor en el Congreso y su labor en la universidad, no deberías tener tiempo, pero increíblemente parece que lo tiene. 40 horas por semana. 40 horas semanales exclusivas. 160 horas mensuales. Sí, es una dedicación exclusiva, son 8 horas. Claro, tenés que estar todo el día dando clases. El docente no tiene que estar todo el día dando clases, pero sí planificando, sí, sobre todo las exclusivos son jefes de cátedra. Son 8 horas diarias por 5 días a la semana. Correcto. Claro. Esos son jefes de cátedra de dedicaciones exclusivas. No son la mayoría, son los menos, de hecho. Claro. Pero sí, te repito, la mayoría de los docentes que son ayudantes o jefes de un práctico tienen sueldos mucho más bajos y dedicaciones más similares a la simple, que hoy se acercan, depende del caso y la dedicación, pero entre los hay docentes que cobran desde 100.000 hasta 300, 400.000 pesos según la dedicación. Eso les hace que, como sabemos, con ese salario hoy en Argentina no se puede vivir, claro. Tengan que buscar otra salida, otra universidad, otra facultad en la que dar clases. Y bueno, los casos como el de Sabrina Ahmechet son los menos. Contra esa propuesta del Estado nacional, digamos, o del no Estado, porque un Estado ausente, digo, que paga esos sueldos, ¿cuánto paga una universidad privada? Digamos, si vos sos jefe de cátedra, sos un docente, vas a dar clases, sí, ¿no? Y decís, bueno, tengo hijos, los tengo que mantener, que yo. ¿Cómo cambia tu sueldo con una universidad privada? Te quiero ser totalmente sincero, yo no conozco los números de la educación privada, sí sé que son superiores, No sé hoy si tienen el nivel de financiamiento, y ni creo que hayan sufrido ni el 30 ni el 40% de baja del salario que sufrimos en la universidad pública este año. Sí te puedo decir que la mayoría de los que se desarrollan en la universidad privada, en general, salvo que den también en la pública, que los hay, son más exclusivos de una facultad, de una universidad. Dan clases en una, y eso generalmente
les alcanza o son sueldos mucho más dignos que los de la educación pública, Claro. sin duda. Claro. Totalmente. Vos hablabas al principio de que la facultad históricamente tiene como no sé si lo interpreté bien, pero como una conducción radical, ¿puede ser? La Universidad de Buenos Aires en particular lo tiene, la educación superior en Argentina en general, desde la Franja Morada y la reforma del año 18 en Córdoba, tiene un perfil muy cercano a la UCR. Sí, porque se da particularmente también en estos vetos que se dieron, sobre todo el de los jubilados, pero también el de la educación, que los radicales son los que inclinan la balanza, ¿no? Como más allá de que a mí me sorprendió porque el veto educativo tuvo más participantes, como que tuvieron más votos a favor, ¿no? Que el veto contra los jubilados. Así es. Y se da la particularidad de que la conducción decide vetar. Correcto. Vos fíjate, vos decías recién, hay diputados formados en la educación pública que votaron en contra, los hay. Hay diputados radicales que tienen una impronta en la educación superior, el radicalismo tiene una impronta en la educación superior argentina histórica. Aún teniendo eso en cuenta, y aún muchos de los que votaron en contra de los jubilados sí votaron bien en lo que respecta a la ley de financiamiento de la educación superior. Hubo 4 casos de diputados del interior, de la UCR, afiliados a la UCR, que llegaron a su lugar y que ocupan una banca en la bancada de la Unión Cívica Radical, que votaron en contra, que votaron por el veto. Sí. No, creo que no merece demasiado análisis. Son no solo traidores a la educación pública, sino a los ideales de su propio partido, del cual no formo parte, pero que creo que defiende algunas banderas, y en particularmente la educación superior. Puedo tener diferencias con el modelo de educación superior que tienen, pero no desconozco que ellos son defensores de la educación pública en Argentina. Sí. Creo que estos diputados no dan cuenta de ese valor histórico del partido. Claro. El vocero presidencial dijo que es un tema terminado y que ellos, usted o cada facultad tiene que ver cómo resuelve el problema, ¿no? Bien. ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo que habría que responderle al vocero presidencial es que el próximo mes ya está entrando en discusión en comisiones en el Congreso de la Nación la ley de presupuesto del año 2025. Hoy el movimiento universitario está mirando, es verdad, hoy nosotros asumimos que estamos dando una gran batalla, pero que con el veto tuvimos una derrota. El movimiento universitario hoy va en busca de una victoria. Estamos preparando a través del Frente Sindical Nacional, que agrupa a todas las sindicatos docentes y no docentes, una tercera gran marcha nacional para la primera quincena de noviembre, y para ir a pedir que el presupuesto 2025 se contemplen gastos superiores a los que se vienen contemplando actualmente en educación. Esta lucha acaba de empezar. Claro. Ayer hubo asambleas en todo el país, tenemos 65 facultades públicas tomadas al día de hoy. Nosotros vemos que esta mecha se está prendiendo, hoy no está bajando, es un conflicto que está al alza. Por lo cual a Adorni hay que decirle que esto recién empieza. Alsobray decía, hay que pasar el invierno. Álvaro. Ahora se viene el verano. Así es. Hay que pasar el verano, porque en el verano no hay facultad, Correcto. no hay nada. Correcto. Empezamos todo de vuelta en marzo. Como movimiento universitario tenemos un desafío que es no bajar los brazos, que es mantener viva la llama, y de acá a diciembre intentar conseguir una victoria. Como bien vos decís, Claudio, generalmente en lo que respecta a enero, febrero, primero porque no hay cursada, y generalmente los estudiantes del interior vuelven a sus lugares de origen, a sus pueblos, y la gente que está en el interior también. Eso merma un poco la radicalización del conflicto. Por eso hoy lo que estamos buscando, desde creo que todos los ámbitos que estamos en defensa de la educación pública, es generar un gran movimiento antes del cierre del año. Por eso el hito de la discusión por el presupuesto va a ser fundamental, además de que va a ser multisectorial, porque no va a ser solo un reclamo que llevemos adelante desde el ámbito de la educación superior, sino desde grandes y amplios sectores de la sociedad argentina. Sí es un problema, y vemos como un problema esto que bien vos mencionás, el verano para lo que es el movimiento de educación hoy en defensa de la educación superior va a generar una merma. Seguramente, y habrá que ver cómo se suceden los hechos, en marzo eso vuelva a levantar, pero hoy
ante ese escenario, nuestra objetivo es poder generar un gran movimiento antes del cierre del año. Claro. Y que esto tenga una victoria previo al fin de año. Claro. Lo vemos con atención. Sí, que tenemos un par de preguntitas más. Llevamos mucho tiempo de notas, pero la verdad que estamos tan cómodos que Lo que ustedes dispongan, nosotros tenemos tiempo. ¿Qué hay de cierto? Y quiero preguntarte cómo se conjuga en la comunidad educativa, sobre todo en las jerarquías de cátedra y demás, esto de que había una discusión con el gobierno anterior que era que la universidad debería seguir siendo pública, pero que había que cobrarle a los extranjeros, ¿no? Como y no es una discusión de Milei, sino es una discusión que viene de parte de la sociedad, ¿no? Gente que mira la televisión y te dice, no, pero que vayan a estudiar a su país, que no... Claro, en los 90 se quiso arancelar la uva y hubo un gran movimiento en respuesta a eso y no se logró. Arancelar en un sentido general. Hoy en particular hay un ataque a lo que es los estudiantes extranjeros, que viene muy fuerte por parte del gobierno y que también mienten descaradamente en los números y en las estadísticas, hablan de porcentajes que no son reales, y aún así si fueran reales yo no veo el problema de por qué estudiantes de otros países extranjeros no podrían venir a formarse a la educación superior argentina, teniendo en cuenta, por ejemplo, que, no sé, por poner un ejemplo, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires sí tenemos un promedio por encima del general de estudiantes extranjeros, muy particularmente muchos de Latinoamérica, hermanos de países latinoamericanos, bolivianos, peruanos, muchos colombianos, muchos brasileros. La mayoría de ellos hoy ejerce su profesión en el país y brinda su servicio por la formación que tuvieron en hospitales públicos argentinos. Claro. Estaría bueno también comentarle eso a quienes hoy defenestran y piden arancelar y cobrarle eso a ahí lo que gente. Pasa que el problema es que nosotros no tenemos que dejar de ver nunca que es los políticos no llevan a sus hijos a una escuela pública y tampoco se atienden en hospitales públicos. Así es. ¿No? Entonces, lo que no ven, no lo van a reconocer tampoco. Para ellos hay otra historia, ¿no? Totalmente. Ellos hacen otro juego y pretenden que nosotros no. Perdón. Cuando hablamos de la fobia contra los extranjeros, hablamos de la fobia contra los extranjeros pobres. Porque a los extranjeros, este país está en manos de ingleses, de australianos, de canadienses, ¿no? Totalmente. Obviamente. Totalmente. No es que odian a los extranjeros porque son extranjeros. Justamente los que más recibimos son los extranjeros de bajos recursos, porque la educación superior argentina es de avanzada, es un modelo a nivel mundial que está mirado por todo el mundo. Por eso recibimos tantos estudiantes chilenos, peruanos, colombianos, porque no pueden acceder a eso en sus países. Por lo cual lo que deberíamos hacer es un motivo de orgullo de poder contener y traer a esos hermanos a que puedan estudiar acá, no defenestrarlos y querer cobrarles. Pero aparte que es increíble que determinen que la Universidad Pública Argentina produce un problema económico en el país cuando sabemos que no es así. Para nada. ¿No? Y Argentina puede tener el dinero para resolver todos los problemas que tiene. Lo que pasa es que hay que tomar decisiones como las que hay que tomarlas, ¿no? Totalmente, sin duda. Bueno, Axel, seguramente entre todo esto que nosotros te preguntamos y que vos enriqueciste nuestro programa, ustedes enriquecieron nuestro programa hoy, hay cosas que no te preguntamos y que vos querés contar y querés decir. Así que este es el momento. Muchísimas gracias. Brevemente me voy a tomar este cierre, si se quiere, para una reflexión. Los estudiantes hoy principalmente, también los trabajadores de la universidad pública, docentes y no docentes, están llevando adelante lo que parecería ser esperemos que sea un estudiantazo, que sea un gran movimiento que prende una mecha, que empiece a generarle alarmas y a generarle derrotas a este gobierno que viene empobreciendo al pueblo y a ser tan terrible para nuestra realidad. Además de eso, me parece que es muy importante empezar a nombrar, y desde muchos sectores de la lucha hoy universitaria queremos nombrar con nombre y apellido a los responsables, más allá de Javier Milei, de este ataque que hay a la universidad pública. Y primero hay que nombrar a Sandra Petovelo, que es la ministra de Capital Humano, a Carlos Torrendel, que es el secretario de Educación Nacional, dependiente del Ministerio, y a Alejandro Galleguito Álvarez, que es el subsecretario de Políticas Universitarias, también formado en la universidad pública, hoy uno de los principales personas que atacan nuestra lucha y que quiere financiar y hasta diría terminar con la educación pública argentina,
parece muy importante que el pueblo sepa quiénes son los responsables. Vamos a llevar medidas de acción más directa con clases públicas a través de la UBA y en sintonía con muchas universidades del conurbano, a la puerta del Ministerio de Desarrollo de Capital Humano. Vamos a ir también a llevar clases públicas a la Plaza de Mayo y a querer visibilizar este conflicto y a querer visibilizar a los responsables de este ajuste que venimos sufriendo y de este ataque particular contra la educación superior. Me parece muy importante mencionarlo y acompañar a lo que es el movimiento. Invito a la gente en sus casas a que se interiorice, a que se informe, a que estudie, a que acompañe al movimiento y probablemente, como decía previamente, todavía no está definida la fecha, pero en la primera quincena de noviembre tendremos una tercera marcha nacional educativa, nacional, que ya tuvo una gran repercusión en las dos que tuvimos en el mes pasado y en abril en todo el país, que va a ser federal, y queremos que exploten las calles para que la gente y el pueblo, no solo quienes estamos hoy inmersos en la lucha de la educación superior, salgan a dar una muestra de defensa de nuestros valores y de nuestra nación y de los recursos que tenemos en contra de este gobierno cínico y hambreador que tenemos. Bien, para terminar me sale una pregunta más, ¿no? En el año 2001, ¿cuántos años tenías vos? Yo nací en el 92, tenía 9 años. Ah, eras chiquito. Así es. Bueno, pero igual sos un tipo formado y que por ahí podés contestar la pregunta que yo te voy a hacer. No lo quiero decir de una manera muy agresiva. ¿Qué posibilidades hay de una pueblada como el 2001? O sea, te cambio la pregunta, mira. ¿Esperabas que la gente reaccione o no reaccione con esto de los vetos? O sea, ¿la gente está reaccionando poco? ¿Está reaccionando mucho? Te soy sincero, en lo que respecta al ámbito educativo y a la relación con la juventud, quienes estamos en ámbitos de militancia veníamos muy golpeados a partir de la pandemia y de ver un cierto descrimiento, o quienes lo vivieron, yo no lo viví, pero viene bien tu pregunta, hablaban de algo similar a cierta anomia parecida a la de los 90, más allá de que hubo marchas, que hubo movimientos de resistencia y demás, había como un vacío. Hoy, particularmente en mi facultad, no teníamos asambleas masivas estudiantiles de cientos de personas desde hace casi una década. Mira. Ayer en la facultad tuvimos más de 600 pibes reunidos en una asamblea, cosas que no se veían desde el año 2012. Es muy bueno. Eso da cuenta de algo que está aprendiendo. Claro. Y esperemos que así como se lleva adelante hoy en las facultades, se convierta en pueblada y se convierta en una gran respuesta con una gran movilización del pueblo argentino a denunciar lo que viene pasando y a hacerle frente y a resistir a este gobierno nacional. Ojalá que se replique. A lo mejor podemos celebrar el 19 y 20 de diciembre, ¿no? Un nuevo aniversario de la Rebelión Popular de 2001 y a decir los 12 meses de gobierno de Javier Milei. No estaría nada. Llevamos la torta a Plaza de Mayo, Sí, ¿no? sí, Prendemos las velitas. Bueno, hablabas recién de que la gente se informe, se interiorice. ¿Hay algún... Esto es muy conocido, pero también están los medios hegemónicos que juegan en contra. Por supuesto. ¿No? Entonces, ¿hay un lugar donde la gente se puede informar fehacientemente? Bueno, obviamente medios como este y demás, radios, cooperativas, medios compañeros, sin duda, pero sí invito a que sigan las redes sociales de las universidades nacionales, que hoy están en pie de lucha. Entra a la Universidad Social, Universidad de Buenos Aires, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, las distintas redes del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN. Ahí van a tener información concreta que muchas veces arrojan datos de respuesta a las barbaridades que dicen muchos funcionarios del gobierno nacional, y van a tener información fehaciente con la fuente real, la fuente primaria, si se quiere, de quienes la generan. Invito a que sigan esas redes y a que sigan a periodistas que están interiorizados en el tema, que tienen recorrido y que vienen trabajando la cuestión educativa, y no, como decís vos, a aprender a Eduardo Feynman, que se la pasa defenestrando, o a La Nación Más, que vos prendés la tele y das un móvil a un compañero, a un estudiante de un centro de estudiantes y lo defenestran vivo, prepoteándolo, sí, claro. Y creo que esa
no es la mejor forma de informarse, invito a que no lo hagan de esa manera y a buscar medios alternativos y periodistas especializados que realmente tengan la información necesaria. Twitter es una gran herramienta, las redes sociales son una gran herramienta, hay que saber usarlas. Claro, por supuesto. Como siempre, porque también pueden ser una herramienta para el otro lado. Seguro. Hay que siempre tratar de ver bien las fuentes. Muchas gracias, Axel, por favor, estos muchas minutos que gracias. nos diste. Muy Muchas amable. gracias, Ricardo, Gracias, por Ricardo. traer esta Ricardo, nota. por-